Vamos a dar paso ahora al primer caso enlatado, que es el mejor caso de acceso transaxilar, ¿vale? Lo va a presentar nuestro fellow, José Raúl Delgado, y dirige, creo que están conectados ya, el doctor Luis Nombela, y comentan el doctor Jaime Lízaga, el doctor Martín Moreiras, y repite el doctor José María Hernández, ¿vale? Hola, buenos días. Vamos a presentar el mejor caso transaxilar de la Naval Academy. El paciente es un paciente varón de 84 años con antecedentes de hipertensión, exfumador, con antecedentes cardiovasculares, portador de marcapaso por VAB de alto grado, medicación habitual olmesartán, anodipino, hidroclorotiazida. El estado basal previo era una clase funcional grado 1 hasta hace 6 meses. La molestia principal, el paciente llegó por una disnea progresiva hasta clase 3. En cuanto a los análisis de laboratorio, hemoglobina 10, creatinina 1.27, una filtración glomerular del 52, NT-proBNP de 742, y en el electrocardiograma el ritmo auricular era electroestimulado con una frecuencia de 73, y el Euroscore calculado del paciente era de 4.6%. Se le realizó un ecocardiograma en mayo del 2019, donde se evidencia una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 74%, la válvula mitral calcificada con una estenosis ligera, un gradiente medio de 7 y un área de 2, la válvula aórtica con estenosis severa, gradiente medio de 72, un área valvular aórtica de 1 y la velocidad máxima de 4.2 metros por segundo. El cateterismo que se le realizó como diagnóstico no evidencia lesiones significativas en el árbol coronario derecho e izquierdo. Se le hace una angiotomografía en mayo del 2019 con un protocolo de bajo contraste porque en la hospitalización previa había elevado su creatinina basal un poco, por eso las imágenes no son tan contrastadas. El diámetro de anillo calculado fue de 26.1, el perímetro de anillo 83 y las alturas de las coronarias de ambas eran mayor de 15. Las arterias femorales con severa tortuosidad y calcificación, informadas como no aptas para el procedimiento. Aquí podemos ver, si bien es cierto, era una tomografía con poco contraste. Las arterias, el eje ilíaco femoral no se llega a pacificar bien, y el paciente ya tenía antecedentes de claudicación intermitente, un Fontan grado 2B. En la imagen superior pueden ver una imagen axial del corazón con el ápex cerca a la parrilla costal. Y en cuanto a esta corta presentación, queríamos preguntar cómo abordarían el caso sabiendo que las arterias femorales eran de mala calidad. Pues Luis, te damos el paso, ¿vale? Para que ya te hagas cargo de dirigirlo y de consultar y de preguntar a los panelistas, ¿vale, Luis? Muy bien, pues muchas gracias y buenos días a todos. Gracias, José Raúl, por esta primera parte de la presentación del caso. A ver, no sé si podríamos hacer un turno empezando por el de qué es lo que, cómo abordaría el caso, cómo lo enfocaría, suponiendo que las femorales es verdad que hemos visto del todo bien. Supongo que a lo mejor hace falta algo más de información de esas femorales para descartar el acceso transfemoral, o si ya iríamos a un acceso alternativo. Jaime. Buenos días y gracias por la invitación. ¿Qué tal, Luis? Bueno, en mi hospital, en principio, en este caso concreto, hubiéramos estudiado más en profundidad las femorales. Nosotros, antes de excluir las femorales, le haríamos también un estudio geográfico. En este caso tiene insuficiencia renal, pero tampoco es muy importante. Estudiaríamos más en profundidad las femorales y antes de descartarlas, tiene que tener mucha enfermedad para descartarlas del todo. En el caso de que sean inviable acceder por vía femoral, nosotros ahora, también depende de cada centro, pero habitualmente por los acuerdos que tenemos con cirugía,
solemos hacer transapical todavía, aunque hemos hecho alguna subclavia, pero sobre axilar solemos hacer transapical, pero en este caso se pueden contemplar las dos posibilidades, ¿no? También estudiaríamos las subclavios o axilares para ver también la posibilidad de acceso por esa vía, lógicamente. Muy bien. Javier. Hola, No sé si pues tienes nada, encantado también de estar aquí y gracias por la invitación. Nosotros, a la vez que como ha dicho Jaime, también habríamos intentado visualizar un poco mejor el acceso femoral, pero si viéramos que es dificultoso o que no podemos rentabilizar un poco mejor las imágenes del TAC o que, bueno, pues existe cualquier tipo de problema para evaluar un poco de manera invasiva las femorales, nos habríamos cambiado a un acceso subclavio si es que es favorable. Eso es lo que haríamos en nuestro centro, la verdad. Muy bien. Y José María, para desempatar, no sé si... Hola, buenos días. Bueno, para desempatar, no desempato, es 3-0. A mí también me gustaría ver mejor las femorales y seguro, como dice Jaime, haría un ancio que no se gasta casi nada de contraste. Ahora, en caso de la femoral, no ser una vía apta, ahí sí que desempato, iríamos a subclavia. A subclavia en nuestro medio, en nuestro centro lo hacemos con el cirujano, con abordaje quirúrgico. Muy bien. Bueno, ¿vosotros, Javier, haríais acceso subclavio percutáneo o quirúrgico? Nosotros no tenemos experiencia en el acceso subclavio percutáneo puro y lo hacemos quirúrgico. La verdad es que tenemos una buena relación y no hacemos muchos procedimientos, la verdad, pero haremos al año a lo mejor, no sé, 8 o 10 y lo hacemos con abordaje quirúrgico. Ayer, de hecho, hicimos 2 y, bueno, pues la verdad es que incluso para nosotros nos es mucho más simple, porque vas solo a acceso casi cogido, terminas, lo implantas y te vas. Es verdad que yo creo que asumes más riesgo para el enfermo por el hecho de que es una cirugía y que haces una anestesia general y luego tienes que dejar el drenaje y que tiene bueno, pues mayor riesgo de infección en la herida quirúrgica y probablemente el acceso percutáneo puro tenga ventajas, sea más fácilmente realizable sin otro soporte, no precisas bueno, ni anestesia general y además evitas las posibles complicaciones que puedas tener, pero en nuestro centro lo hacemos quirúrgico porque todavía no hemos empezado con el acceso axilar puro, percutáneo. Muy bien, pues así como resumen, ¿no? En principio sería un estudio quizá más exhaustivo de las femorales y luego un acceso transapical más por defecto y en otros 2 centros acceso transaxilar, siempre valorando también el resto de accesos. No nada de transcarótido, no sé si alguien tiene experiencia, transcava o transaórtico, que serían las otras opciones que podría haber. No sé si alguno de los tres queréis hacer algún comentario al respecto, si hay experiencia o si nos seguimos. No, nosotros no tenemos experiencia más que en el axilar, poca, percutánea, y en el transapical. El transapical lo excluiríamos en el caso, por ejemplo, el paciente tuviera disfunción ventricular o algún problema para anestesia general. Pues, Nosotros sí que Raúl. tenemos experiencia en transcava y probablemente si el acceso subclavio no fuera favorable sería el siguiente acceso que nos plantearíamos. Y sí que es verdad que lucharíamos por el acceso transfemoral. Es decir, que si en la angiografía viéramos que es factible incluso hacerlo facilitado o bien con una angioplastia en el eje ilíaco que fuera más favorable o bien utilizando el shockwave, intentaríamos facilitar ese acceso como acceso de rutina y solo en el caso en el que ese acceso fuera no admisible o no posible y que el axilar tampoco fuera factible o el subclavio, pues iríamos a valorar si el paciente es candidato a hacerlo transcava. Muy bien. José Raúl, no sé si podemos continuar a ver cómo se desarrolló vuestro caso. Continuamos entonces con la decisión del Heart Team. ¿Lo puedes poner grande, por favor? Y el Heart Team lo que decidió fue el implante percutáneo de válvula aórtica vía transaxilar. En este caso se eligió el lado derecho porque el paciente tenía el marcapaso, el bolsillo de marcapaso en el lado izquierdo. Se eligió una válvula, una Evolus TR de 34. Y el implante se realizó el 18 de junio del 2019
El acceso primario fue la arteria axilar derecha, el acceso secundario la arteria femoral derecha y la radial derecha para el bucle de seguridad, como se hizo en el caso en vivo que presentó el doctor Ignacio. Se realiza el precierre de la punción de la arteria axilar mediante doble ProGlide y se realiza la ortografía, como vemos en las imágenes al lado derecho de la pantalla. Aquí se ve el implante, el despliegue de la válvula de TAVI. Se pasa previamente al ventrículo izquierdo con una guía L1, una guía recta, y se intercambia esta guía por una guía Safari. Se avanza en la prótesis Coreval Evolut R y aparentemente con un buen resultado final y sin insuficiencia. Luego de eso se realiza el precierre, el cierre del acceso axilar en seco, como lo vamos a ver en el caso que está en vivo en los siguientes minutos, sin ninguna complicación en cuanto a lo que es el acceso, sangrado en la zona de punción. Este es el resultado final de la TAVI, del implante de TAVI. No sé si tienen algún comentario acerca de la posición de la válvula, doctor Nomela. Bueno, aquí hay quizá haya varias cosas que comentar, ¿no? Uno es que se eligió el acceso derecho de axilar derecha, ¿no? No sé cuánto contraindica el tener un marcapasos previo para hacer un acceso izquierdo, y claramente el acceso derecho es más dificultoso y más problemático de cara a la alineación de la válvula. Ahí se ve que la válvula pues está ha sido un implante bastante profundo, diría yo, y la otra que habría que comentar sería la selección de la válvula. Si queréis podemos empezar por José María en cuanto a comentarios en cuanto al acceso axilar derecho y el tipo de válvula. ¿Elegiríais una Evolut de 34, otro tipo de válvula, otro tamaño diferente? A mí el tamaño de la válvula no me parece mal. Respecto al acceso, claro, como nosotros hacemos acceso quirúrgico, hemos hecho acceso quirúrgico por el lado izquierdo con marcapasos, y solo en 2 ocasiones recuerdo que en su momento hicimos acceso percutáneo, pero axilar pinchando la axilar, que es bastante incómodo, no es nada recomendable. Pero que en los poquísimos casos que hemos hecho acceso por el lado derecho, a mí no me ha gustado. En general, la angulación con la que accedes a la raíz aórtica no es buena. Es verdad que conforme más tardío es la salida del tronco brachiocefálico es peor, y en este caso era un acceso más o menos precoz, pero yo hubiera apurado el acceso izquierdo si hubiera sido posible. Javier, ¿algún comentario adicional? Sí. Bueno, a mí me parece que los dos comentarios que tú has hecho, Luis, son completamente pertinentes. Por un lado, el acceso derecho del subclavio axilar complica mucho el implante. Lo complica porque la angulación que hace la aorta no te permite posicionar la válvula como quieres y generalmente te queda más profunda. Es verdad que aquí el paciente ya tiene un marcapasos implantado previamente, con lo que, bueno, realmente en ese aspecto te da un poco más igual, pero en el momento de incertidumbre del implante de la válvula, cuando bascula, no eres capaz de controlarlo bien. Y también es verdad que el implante, el ser portador de un marcapasos aumenta por el acceso el riesgo de infección de la zona del marcapasos, y a los electrofisiólogos en general no les gusta que se ande manipulando en esa zona, pero realmente no tengo muy claro si puede contraindicar de manera absoluta el implante. Ayer se presentó un caso que lo presentó Tania muy espectacular sobre una disección de una mamaria, y aunque también nosotros tenemos publicado un caso de un implante con una mamaria de una Coreval por el lado izquierdo y no hubo problemas, pero es verdad que también son casos en los cuales uno tiene que plantearse el acceso, y a lo mejor aquí sí que un acceso transapical en pacientes, como decía Jaime, seleccionados, si tienes que ir por un acceso donde la angulación y el implante de la válvula es muy difícil, pues podría ser planteable. Y con respecto al tipo de válvula,
pues probablemente una válvula tipo Accurate, que es una mezcla de una válvula autoexpandible, pero con un comportamiento balón expandible al final, te permita posicionar la válvula no tan profunda y sin que bascule tanto cuando el acceso sea derecho. O sea, si tienes que obligarte a hacer eso, probablemente tienes menos momento de incertidumbre, porque aquí la verdad es que el resultado ha quedado estupendo, pero la angulación que tiene durante el implante hace que piense uno que realmente eso no tienes control de cómo va a quedar finalmente, que esto a veces pasa incluso en los accesos femorales o izquierdos, cuanto más cuando el acceso es un acceso muy angulado o muy dificultoso. Y Jaime, ¿algún comentario adicional? No, nosotros, bueno, a añadir poca cosa. Nosotros por el lado derecho no hemos hecho ninguna. Las axilares que hemos hecho han sido todo por el lado izquierdo percutáneo. A la elección de la prótesis me parece que la Corval me parece bien. Nosotros no tenemos experiencia con la Accurate y de las 3 que ponemos yo hubiera elegido una Corval. Y luego es cierto que la hecho tiene perangulación y coincido con lo que dice Javier. O sea, aquí hay que hacer un equilibrio entre el riesgo de infección o la dificultad para implantar la prótesis por el lado derecho. Yo en este caso es un buen caso para hacerlo transapical, por ejemplo, porque nosotros la verdad es que los que hemos hecho hemos tenido un resultado bastante bueno, escogiendo los pacientes, lo hacemos en hemodinámica con los cirujanos y hemos tenido resultados muy buenos cuando el paciente está bien escogido. Entonces me parece el adecuado. Y en cuanto al resultado de la prótesis, ha quedado bastante profunda. He visto muy poco la angiografía, pero parece que no ha dejado insuficiencia aórtica y como tiene un marcapasos, pues puede ser un correcto resultado. Muy bien. Bueno, yo quizá por discrepar un poquito, sí que yo creo que no hubiera elegido Corval, porque me parece que es la válvula dentro de las autoexpandibles la que es flexible y que, como decía Javier, la que menos acomoda. Casi hubiera elegido antes una Symetis o una Portico, que creo que es más flexible y permite un poquito más de angulación. Y luego, en cuanto al tamaño, también la 34 para mí está un poco sobredimensionada, que es una válvula que es probablemente sea más difícil de posicionar también, y con un perímetro que estaba en torno a 80, y me parece que era 82, 83, a lo mejor con si quieres una Evolut Pro de 29 hubiera sido suficiente, ¿no? para terminar de sellar, o las grandes de Symetis o de Portico. Bueno, yo creo que podemos continuar con el caso, José Raúl. Sí, al paciente se le realiza una ecocardiografía control después del implante del latario, y lo que se encuentra es esto, lo que habían nombrado anteriormente, que la válvula tiene un implante bajo, y al hacer el estudio de las velocidades y del Doppler en la válvula mitral se ve que genera un gradiente medio de 22, y secundario a la restricción del velo anterior de la prótesis de la mitral por el implante bajo de la válvula aórtica. En este caso, la pregunta del panel sería ¿qué haríamos? Javier, en una frase, ¿qué es lo que, pues es que a nosotros tendríamos? Nos ha pasado y tengo que decir 2 frases. Una, la primera, que nos fijamos en la insuficiencia aórtica. Es raro que la válvula quede muy profunda, condicionando problemas en la válvula mitral que previamente tiene que estar enferma y que no tenga IAO. Y eso probablemente está en relación con lo que tú decías, la válvula es del 34 y la verdad es que son casos que luego pasan inadvertidos porque nos fijamos mucho más en la IAO, y si la tienes cuando decidimos qué hacemos con el enfermo. Nosotros lo que hicimos fue traccionar con 2 catéteres lazos de la válvula hacia arriba, porque no solo condicionaba estenosis mitral con gradientes altos, sino que la paciente se metió en edema agudo del pulmón, y lo que hicimos fue meter una segunda válvula por dentro, posicionándola mucho más alta de lo que estaba. En este caso es complicado porque tienes que volver a hacer el mismo acceso, y así que yo no sé si podrías hacer el mismo acceso o ahora ya decir, bueno, lo del marcapasos es un mal menor, vamos a ir por el lado izquierdo y pinchar la rodilla derecha e intentar traccionar de la válvula hacia arriba con 2 catéteres lazo. Pero traccionarla con idea de dejarla, porque claro, esa tracción a veces no se puede controlar, ¿no? Claro, la idea de es sacarla del anillo o dejarla.
Hombre, la idea con la tracción es intentar hacer una tracción controlada, lo que pasa que sabiendo que el control que se tiene con la tracción con 2 catéteres lazo, pues es muy poco. Entonces, si tienes la mala suerte de que se te va, tendrás que meter una válvula por dentro. La otra opción sería intentar inflarla con un balón e intentar subirla un poco después de hacer una valvuloplastia, pero también el control que tiene sobre eso es muy pobre. Pero esa válvula que está condicionando problemas en la válvula mitral con un gradiente muy alto, no la puedes dejar ahí, la tienes que mover. Pues habrá que asumir el riesgo de eso, pero yo lo que haría sería traccionar de la válvula hacia arriba e intentar o poner una válvula por dentro o tener la suerte de que esa tracción tenga más control del que se le puede poner. Pero es difícil la decisión, sí. Pues mira, nosotros hemos tenido un caso ¿Irías a parecido. cirugía o...? No, yo traccionaría la prótesis. Nosotros tuvimos un caso parecido y casualmente se parece a este paciente en el que tenía afectación de la válvula mitral. Y habitualmente lo que suele pasar en estos pacientes con valvulitis mitral degenerativa es que suelen tener afectación de la válvula posterior con rigidez de la misma y como tú limites el movimiento de la válvula anterior generas unos gradientes muy altos. Y nosotros lo que hicimos fue traccionar de la prótesis. El problema que dice vosotros es la falta de control. Tú tiras y a lo mejor no se te mueve o de repente salta. Entonces lo que hay que hacer es tirar y tener prevista una segunda válvula por si tiras de ella y la sacas fuera, volver a poner otra sobre la prótesis que has puesto previamente. Y José María, ¿mandarías a cirugía o alguna otra opción? Bueno, vamos a ver, estaba un poquito, de algunas cosas no me enteré. ¿Este gradiente fue detectado inmediatamente o al día siguiente? En el eco de control parece ser. Un día después. Un día después. Un día después yo creo que una Evolut de 34 puesto en un anillo que estaba en el límite entre 29 y 34 ya se ha expandido tanto que las posibilidades que tiene de sacarla son remotas. ¿Y el paciente era un hallazgo o el paciente estaba en edema agudo de pulmón y insuficiencia cardíaca franca o algo así? ¿O esto fue un hallazgo de control y el paciente se encontraba bien? No de manera aguda, pero en la evolución en las siguientes semanas tuvo ingresos por edema agudo de pulmón. Claro, pues es que, claro, en las siguientes semanas ingresos por edema de pulmón, yo me temo que es que la válvula no la puede sacar. Yo creo que la válvula, si la puede sacar, es en el momento de ponerla, y como han dicho tanto Javi como Jaime, es un movimiento muy incontrolado en el que tienes que sopesar si tuvieras que estar preparado para inmediatamente poner otra, con el jaleo que supone que has accedido por vía transaxilar. Pero si tú tienes que tomar la decisión ya varias semanas después, cuando detectas que el enfermo entra en edema de pulmón, porque es verdad que si al día siguiente detectas un gradiente sin clínica, probablemente solo por el gradiente, pues te vas a esperar, y yo hubiera hecho lo que vosotros, pero llegado a este punto de la válvula puesta hace varias semanas, el paciente con estenosis mitral y edema de pulmón, yo creo que esto Quirúrgico. que es cirugía, ¿no? Bueno, nosotros la válvula que sacamos, la sacamos al 6º día. Y bueno, la verdad es que lo que pasa es que no lo queríamos sacar, es decir, queríamos hacer pero bueno, éramos jóvenes e inocentes y decidimos que lo mismo traccionando de la válvula de manera tal conseguíamos una tracción con control. No fue así, la verdad es que intentamos tirar de la válvula y se fue, ¿no? Pero bueno, pusimos otra válvula por dentro y quedó bien. Javier, ¿ya no es joven e inocente o qué? No, sigo siendo. Ah, vale. Has en pasado. Muy bien, José Raúl, pues podemos continuar a ver qué es lo que decidieron los compañeros de Valladolid. Bueno, el equipo decidió un implante percutáneo de válvula aórtica en posición mitral. Para eso se realizó reconstrucción 3D de lo que es la vista de la aurícula hacia el ventrículo y la posición de la válvula aórtica biológica, que en este caso ven de color verde, y el anillo mitral, la calcificación del anillo mitral, que en este caso lo ven de color azul. Esta es otra vista desde la aurícula hacia el ventrículo, y esta es una vista desde el ventrículo hacia el tracto de salida. Hacia el tracto de salida. Así se realizó la reconstrucción. Y se realizaron las mediciones en estos planos que lo realizó nuestro adjunto Alfredo Redondo. Aquí se realizó, por ejemplo, la medición
de cómo quedaría el nuevo tracto de salida del ventrículo izquierdo, la medición de la válvula que era compatible con una Sapien 29. ¿Y el tracto de salida que Es así como quedó. Es así como quedó. Esto sería la válvula, ahorita vamos a eso, así sería la válvula, la nueva válvula aórtica en posición mitral con esta área de salida del ventrículo izquierdo hacia aorta. En torno a... Y estas son las mediciones. Estas son las mediciones del área que quedaría en el tracto de salida en torno a 2, que sería específicamente esta zona encerrada en el punteado rojo, ¿no? Se calculó la proyección, una caudal 28 con derecha de 42, que sería así como se realizaría el implante y así como quedaría el implante. Una pregunta, ¿vosotros cómo calculasteis que iba a quedar fija la prótesis? Bueno, normalmente esto se hace cuando hay mucho calcio en el anillo y va a soportar de alguna manera la prótesis para que no se desplace, ¿no? Y vosotros calculasteis que parte se quedaría enganchada con la corval previa, pero el anillo mitral en la parte posterior y la parte... ¿habría suficiente calcio para que enganchara esa prótesis? Sí, bueno, ahora os lo va a enseñar Raúl en la siguiente parte de la presentación. Para eso hicimos un modelo de impresión 3D para ver cómo iban a interaccionar las válvulas. La idea es que se enganchase entre el anillo posterior y la TADI que está ya implantada. Bueno, yo la sigue presentando Raúl. Aquí tenemos ya el impreso en 3D, que era un molde elástico. Se ve cómo se está colocando ahí la válvula aórtica en posición mitral, como si fuera una vista del ventrículo izquierdo hacia la aurícula. Yo creo que esto es un ejemplo muy, muy gráfico de la utilidad que tiene en muchos casos la impresión 3D, sobre todo en nuestros casos, ¿no? Es verdad que tiene la pega de que el comportamiento de una estructura en 3D bueno, pues varía con respecto al tejido normal, ¿no? En el sentido de que no sabemos cómo va a traccionar de un lado o de otro una vez que pones la válvula, pero sí hacerte una idea un poco de las interacciones que va a tener en la unión mitral-aórtica las dos válvulas. A mí me parece que es un ejemplo muy bueno de la utilidad que puede tener para nosotros esto. Sí, como dices, María, muchas veces en estos casos cómo se comporta el tejido no lo sabes, no lo puedes replicar. En este caso sí que, bueno, se usó una impresión flexible que, bueno, aunque no tenga la elasticidad real, sí que permite, bueno, pues se deforma con las válvulas. Y bueno, en este caso, eso, como comentas, la utilidad que le vimos era ver la interacción entre la prótesis en posición aórtica y la prótesis en posición mitral. Que, bueno, seguramente con un modelo rígido también nos hubiese servido, ¿no? Ver cómo se iban a comportar las dos válvulas, cómo se iba a deformar la TAVI en posición aórtica. Y bueno, como dices, yo creo que este es un ejemplo muy útil, ¿no? Esta tecnología pues, es para usar pocas veces, pero cuando se puede utilizar, yo creo que hay pocas otras. Es una forma de dar respuestas a cosas que no se pueden probar de otra forma, ¿no? Continuando con el caso, esto ya es el procedimiento del implante de la válvula aórtica en posición mitral. Los accesos vasculares fueron la vena femoral derecha, la femoral izquierda y la arteria femoral izquierda. En este caso se puede ver en esta imagen cómo se realiza una función del septo interarterial y se pasa al ventrículo izquierdo y la guía Safari hacia el tracto de salida hacia la aorta ascendente, ¿no? Se trata de enlazar la guía Safari para proceder al implante y así se mantiene enlazado durante el procedimiento la guía Safari que va del lado derecho al lado izquierdo. La guía Safari no hicisteis Sí. loop con la guía Safari, ¿no? Pero la guía Safari la pasasteis... no, la guía Safari ahí está en el ventrículo, no la atravesasteis hacia la aorta descendente. No, se quedó en esa ascendente posición. y luego descendente.
No sé, Una vez que tienes el loop hecho, daría igual, ¿no? Quiero decir, lo puedes hacer. Como tienes mucho soporte, ya no necesitas. ¿O no? Dejarla. Claro, a eso me refiero. En Que... este Por eso digo, caso, pero no sé si es un loop, solo tienen un loop No, está agarrado con agarrada un con un lazo en lazo, el parece. en ventrículo. este caso se mantuvo atrapada con el lazo. Es que Claro. no se hizo, o sea, se cogió solo ahí porque para Para hacer tracción. perpendicularizarlo, ¿sabes? O sea, porque si no el ángulo de la guía quedaba muy raro. Para hacerlo más coaxial. Eso es. Perdón, estoy... Aquí se ve como el balón o un balón vascular XXL en el septo y bueno, se insufla, ¿Y se qué realiza la diámetro? comunicación. Era un balón XXL El balón de la vascular. septo. Y ahora, aquí tenéis enganchada 12. la Safari dentro del ventrículo izquierdo, por lo que veo. Sí, Claro, se eso es mantuvo lo que digo, esa parece que el lazo parte es solo... en el lazo. Es para tirar de él cuando sea necesario o algo así, ¿no? Claro, yo creo que es como cuando los leaks tienes que hacer maniobras de tracción del asa que generas para conseguir coaxialidad con la Sí. válvula, ¿no? Realmente este procedimiento que estoy describiendo me parece técnicamente muy complicado porque tienes que buscar que la válvula quede coaxial. Si no la dejas coaxial, probablemente la reproducción que habéis hecho en 3D es muy difícil reproducirla. Ya es difícil hacer un Valve Mac sin una prótesis que te genere una determinada posición. A mí me parece que haciéndolo con loop y tensionando desde arriba es la única manera de intentar darle coaxialidad, ¿no? Sí, pero Javier, parece que ahí no Más- están tensionando con el lazo, ¿no? No, ahora No, no. en ese Todavía momento- no está abierto, ¿no? Digo que Perdona, normalmente en habla la ese- gente... Bueno, sí, Perdona, Luis. sí, Que en ese momento no, lo que pasa es que con el modelo 3D lo que vimos fue que también la parte de los struts de la válvula, al desplegar la válvula mitral, tiraban mucho. O sea, había que hacer un movimiento de tracción muy fuerte para mantener la válvula en posición mitral en el sitio que la querías dejar. Entonces, por eso también el loop, y realmente cuando se hace más tensión con el loop es el momento del despliegue de la válvula. Ya. ¿No os planteasteis en ningún momento traccionar de la válvula como solución? De la válvula aórtica, digo, ¿eh? Sí, yo creo que se plantearon todas las opciones. Lo que pasa que lo de traccionar de la válvula yo creo que ya lo habíais hecho vosotros. Y es verdad, y bueno, tienes el riesgo de que se embolice todo. Y también de disección, etcétera. Y bueno, claro. Luego el acceso, que estábamos restringidos con los accesos femorales. Y la otra es que también no solo teníamos en la parte anterior los struts de la válvula, sino que en la parte posterior teníamos bastante calcificación que también podía hacer posible que se anclara bien la válvula mitral. Así que bueno. Y acceso transapical para el implante, o sea, mismo para el implante de la prótesis mitral, porque también sería más sencillo, es verdad que más agresivo, pero... Sí, era bastante agresivo y desde un primer momento el paciente estaba desestimado para cirugía y esa decisión se mantuvo así en todo momento, o sea que era un poco... ¿Por qué estaba desestimado para cirugía? Bueno, tenía 84 años, la enfermedad arterial periférica, los malos accesos en el eje iliofemoral. El Euroscore, bueno, era mayor de 4. 84 ¿Y os planteasteis en algún momento Y- proteger la válvula aórtica? Es decir, aparte de tener el loop, no sé por dónde está escenalizada el lazo que tenéis en la aorta, pero por si acaso se ocluía el tracto de salida del ventrículo izquierdo y hubiera que hacer una valvuloplastia Sí, urgente. esa opción se pensó en hacer como un kissing si hacía falta, si obstruía demasiado el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Pero es verdad que, como veis, hubo control ecocardiográfico a lo largo de todo el procedimiento
y nunca hubo ni gradiente intraventricular ni tampoco a nivel de la válvula aórtica. Estuvo en ese sentido muy bien. Así que no hizo falta, pero sí que lo contemplamos, lo de... También las mediciones que habíamos hecho previas, pues teóricamente apoyaban a que ese nuevo biotí no iba a quedar estenótico, ¿no? Entonces, bueno, un poco por eso, pues se tomó la decisión de hacer el procedimiento un poco con la seguridad de que no íbamos a generar obstrucción del ducto de salida. Espectacular. Relativo. La verdad, el caso es espectacular. Lo que pasa es que siempre hay un grado de incertidumbre en qué va a pasar cuando lo estés implantando y hay que tener previstas todas las posibilidades. ¿Vosotros contemplaste las posibilidades de mirar las septales, posibilidad de hacer una ablación septal después de la implantación? No vaya a ser que dejara gradiente a pesar de los cálculos que se hayan hecho. Sí, se contempló. Tuvimos algún otro caso de este tipo y también en esos casos pues, se evalúan las septales. Si tiene una primera septal, pues se plantea esa opción, ¿no? En caso de que quede estenótico, incluso de pues, quizá dejar cogida esa arteria, ¿no? Ya con un catéter y hacerlo de forma aguda si hiciese falta, ¿no? Eso está escrito en la literatura, aunque la mortalidad de las frecuencias de salida, la verdad es que en la serie es altísima, o sea que yo creo que si ocurre, prácticamente no te da tiempo a reaccionar, ¿no? Sí, la verdad es que fue un caso muy planificado. O sea, todo lo que se nos ocurrió, pues ahí estaba. ¿Mirasteis gradientes en retirada luego de ventrículo a aorta? Sí, Sin gradiente residual. Luego nos estamos adelantando ahora. Raúl, por ahí los gradientes. ¿Esto cuándo fue? Pues... En octubre del 19. Octubre del 2019. Sí, no. Esa es el ecocardiograma donde se ve el gradiente de la prótesis en la posición mitral de 7.5 milímetros de mercurio y de la aorta de 12.2. Muy bien. Y ese es el resultado final del caso. Pues enhorabuena por la valentía y por la resolución, porque la verdad es que es impresionante. Bueno, es verdad que si somos francos, la verdad es que luego el paciente estuvo bien inicialmente los primeros meses, pero bueno, luego apareció leak mitral y bueno, el paciente luego siguió una evolución un poco tórpida, insuficiencia cardíaca y bueno, ya a los, pues no sé si fueron a los 4 meses, pues falleció. Yo quería hacer un leak mitral. Sí, José María, continúa. Sí, solo un pequeño comentario. Yo, aunque he hablado antes en contra de tirar con el lazo cuando ya han pasado varios días, porque las posibilidades de obtener un buen resultado son remotas, antes de meterme en este fregado, aunque es verdad que el resultado fue, al menos inicialmente, brillantísimo, hubiese tirado con el lazo, porque muchas veces simplemente un par de milímetros te resuelve o te puede resolver el problema. Nosotros no hemos tenido experiencia con gradiente mitral, pero sí con insuficiencias aórticas que simplemente con un mínimo movimiento de la válvula han disminuido lo suficiente como para dejarte tranquilo. O sea que probablemente hubiera hecho esto como algo mucho menos traumático, con pocas posibilidades de éxito, pero si suena la flauta, no sé. Y ya que estáis ahí, porque claro, yo cuando se planteó tirar con el lazo, mi duda es, que yo nunca lo he hecho, evidentemente, con mi poca experiencia, que coges 2 lazos y aplicas la misma fuerza. Es que si tiras más de un lado que del otro, te puede bascular la prótesis y disecar. Entonces, era uno de los miedos que yo tenía. Yo no sé, vosotros que lo habéis hecho, ¿cómo lo hicisteis? Pues mira, Perdón. Bueno, sí. No, que en general, como dices, Tania, puede ser difícil poder coger las dos de los dos ángulos, ¿no? O sea, de los dos, del stent y en general si tiras de un solo lado la coaxialidad no es buena y tú de un lado y no de otro. Es verdad que accionaras el de la curvatura mayor, la posición de la válvula puede tender a ocluir más y sin embargo el de la curvatura menor a lo mejor como haría traccionando solo de ese lado, pues podrías liberar algo el velo anterior, pero lo ideal es ir con doble acceso para
para arriba, y en casos de inagudos hay que cogerlo desde abajo, y ahí ya sí que el control es muchísimo. Jaime, que te... No, perdona, nosotros el caso que hicimos aquí era un caso muy parecido, que se hizo también varios días después. Se hizo tirando con doble acceso arterial y con control córico transesofágico. Y es un caso muy interesante porque se veía perfectamente, cuando tirábamos de la prótesis, tú más o menos puedes regular, porque si tienes una imagen adecuada, puedes más o menos regular para tirar de una manera relativamente homogénea. Y nosotros lo conseguimos. Y la verdad es que tirábamos de la prótesis subía, se liberaba la válvula anterior mitral y el movimiento era normal. Pero en cuanto soltábamos, volvía a bajar para abajo. Y entonces hubo un momento que ya tirando más conseguimos que se liberara del todo, pero se quedó justo por encima del anillo mitral con insuficiencia aórtica, que no era muy severa, pero era importante. Y lo que nosotros pusimos una segunda prótesis y quedó bien. Y el enfermo ha ido bien. Entonces yo creo que esta solución, que es espectacular y muy interesante, yo la utilizaría después de agotar la posibilidad de tirar de la prótesis. A mí me parece, vamos, yo creo que es bastante menos agresivo que lo que hemos visto, que es muy interesante, pero es complejo. Y aparte que, claro, lo del leak mitral, teniendo en cuenta las características del paciente, pues es una cosa que podía pasar, lógicamente, y que ha pasado, y que está escrita también. Entonces a mí me parece una solución espectacular, pero después de agotar aquellas posibilidades para mí más sencillas, a pesar de que también tienen complicaciones. Sí, yo creo que el objetivo realmente, cuando tú traccionas de la válvula, no es el control, porque yo creo que no se tiene control. O sea, la teoría es que vayas al lado contralateral de la curvatura de la aorta por donde tú entras, por un lado y por otro, e intentar hacer una tracción contenida. Pero como dice Jaime, la tracción elástica que tiene el stent de la válvula hace que realmente no seas capaz de vencer esa resistencia que te hace la válvula, y cuando la vences de manera abrupta y sube para arriba. Entonces, por mucho que teóricamente tú tengas un control, pues no, o quieras tenerlo, pues no lo consigues. Pero es que a mí me parece que el objetivo aquí es que no puedes dejar ahí un gradiente transvalvular de 22 mitral, porque eso le vas a tener en problemas. Puede que en la sala no te apetezca hacerlo y verlo en ese momento, pero en 2 días va a tener edema agudo de pulmón, porque eso lo sabemos del comportamiento de la estenosis mitral. Entonces yo creo que aquí lo que hay que hacer es intentar traccionar. Si tienes suerte y esa tracción es medianamente controlada y la válvula no se te va a ningún lado y fundamentalmente no rasgas la aorta, que es el problema principal cuando tú traccionas con las dos curvaturas, aunque sea con cuidado y con control de imagen, y puedes luego poner una válvula, pues púntame en Jesús, pero tienes que intentar evitar dejar a alguien con un gradiente de 22. Yo la verdad es que habría optado por esa opción, pero por 2 razones. Uno, porque no se me habría ocurrido la opción brillante que habéis planteado, y segundo, porque realmente luego el implante de una válvula aórtica sobre anillo, pues bueno, todavía tenemos que avanzar un poco más en ello, ¿no? Los anillos no tienen una estructura clara. Es verdad que aquí la fijación la tenéis bien por el hecho de tener una válvula aórtica avanzada y por tanto no se iba a mover, pero el IC seguro que iba a quedar, y a mí me daría miedo el tema del gradiente y de la oclusión en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Aún así, bueno, me parece una solución muy, muy brillante, porque no hay ninguna buena de la que seguro que habéis aprendido, y esos 4 meses han ido las cosas bien. Luego esos pacientes son pacientes pues añosos y graves, y bueno, realmente las cosas a veces no salen siempre como uno quiere, pero a mí me parece que es muy brillante la solución que habéis dado, y a mí no se me habría ocurrido. Gracias, Javier.